Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bienvenidos a Una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarlos que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que está edificado su pueblo, con intención de lanzarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos trae varias reflexiones muy importantes. Algo muy importante que debemos de tener y reflexionar, o la palabra del día, es personalidad. Jesús tenía claro lo que él estaba haciendo. Jesús sabía para dónde iba. Jesús tenía claro cuál era su misión, cuál era el encargo de su Padre. Él no estaba pensando de pronto, tal vez, no es que él se despertó a los 30 años y dijo: ay, mami, le dijo a la Virgen María: mami, mami, tengo poderes, puedo caminar sobre el agua, puedo convertir el agua en vino, puedo sanar, puedo liberar. No, él ya venía con ese programa, esa programación, si lo quieren hablar desde el lenguaje informático. Él ya venía con esa misión, él ya venía con ese objetivo muy claro y con una personalidad muy fuerte. Un líder, cuando no tiene una personalidad fuerte, hay líderes positivos, líderes negativos, pero el líder en sí tiene que tener una personalidad fuerte, no para imponer, ni eso es en el caso de los líderes negativos, sino para liderar, para convencer, para hablar, para expresar, para tener un liderazgo profético. No todos los profetas tenían el mismo perfil. En, en mi canal, en los videos donde están las predicciones, hay un link en la caja de comentarios. Igual en este audio voy a dejar el link para que descarguen unos cursos sobre profetismo y de José Luis Sicre, muy buenos, sobre los profetas, el profetismo, la profecía en el pueblo de Israel. Muy importante para entender la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es que Jesús, en la mayoría de sus predicaciones, en la mayoría de sus discursos, en la mayoría de sus charlas, toma, se basa, utiliza, y lo vemos desde el principio cuando es tentado por el demonio en el desierto, utiliza la palabra de Dios, utiliza la Sagrada Escritura. Entonces debemos de entender que en la Sagrada Escritura hay una fuente de conocimiento y una guía para nuestra vida. Y los profetas eran los encargados de guiar al pueblo de Israel. Pero varios, no todos, pero varios, por aclarar, decir las cosas, por denunciar, porque un don, una facultad, una característica del profeta es denunciar la situación. Cuando Jesús denuncia una situación, cuando lo está haciendo hoy en el Evangelio, ellos sienten una gran rabia, una gran humillación, porque primero está en la sinagoga. Recordemos que los hombres después de los 30 años podían o debían o era obligación y debían de pedir permiso. Bueno, si vivían en tal lugar, entonces la sinagoga, ese sitio, aquí nos sitúa en Nazaret, tenía, digamos, automáticamente el permiso, pero igual tenía que hablar con el rabino para que él le autorizara poder leer y explicar o comentar entre todos la Sagrada Escritura, la Torá. Esto es algo normal hasta el día de hoy.
Y la sinagoga era un sitio de conocimiento, de debate, de intercambio de ideas, como una mini universidad donde se podía hablar, intercambiar, conocer y hablar de muchos temas, entre ellos política, religión, espiritualidad. Entonces, él en su propio terreno habla en Nazaret, en la sinagoga, que es el sitio más importante de no solo de adoración religioso, sino de análisis político, económico, teológico, personal, de encuentro con los demás. Es un sitio muy especial la sinagoga. Ahí es donde él mismo les está revelando esa proyección apocalíptica, esa proyección escatológica de él, de que él va a dar su vida por la humanidad, de que él viene a salvar, pero que hace mención a los profetas, por eso el mismo pueblo lo proclamó como profeta. Uno de los atributos que tenía Jesús era sanador, era liberador, era un gran exorcista, era un gran predicador, era un gran sabio y era un gran profeta. El último profeta del Antiguo Testamento que se abre el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, quien los proclama profetas, el mismo pueblo. Y ya vendría la continuación con Jesús, que Jesús sería el nuevo profeta en ese momento. La persona que denunciaría, la persona que hablaría, la persona que mostraría una realidad que estaban viviendo, que no era oculta, que no era secreto, pero al enfrentarse al status quo, al establishment, a lo establecido, pues genera rencores, genera rabias, genera eh, eh, una cierta serie de, entre comillas, humillaciones, así lo tomaban estos personajes, y por eso deciden, cuando hay una persona que hace blasfemia, que es un pecado mortal para ellos en ese momento, era o apiedrarlo, tirarle, llevarlo a la plaza pública, y no es esa imagen que vemos que cogen una piedrita y le lanzan, no, sino cogían una gran roca y se la estallaban en la cabeza. Y la otra era llevarlo a un precipicio o a un edificio alto y lanzarlo de ahí. Por eso el Evangelio nos habla de que hay varios momentos donde lo llevan a ciertos sitios altos con el objetivo de lanzarlo. Pero, como dice el Evangelio, eh, pero Jesús, vuelvo a leer, pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Él tenía una personalidad, una fuerza tan grande que la gente estaba muy dividida. Entonces habían varios que sí lo querían asesinar, desaparecer, porque para ellos era blasfemia, para ellos los estaba insultando, sobre todo porque el sirio Naamán y la viuda de Sarepta no tenían nada que ver con el pueblo judío. Entonces, para ellos primero era el pueblo judío, y como ellos eran judíos, ellos tenían la alianza, y ellos tenían una unión, un encuentro muy personal con Dios, más que todos los demás pueblos de la antigüedad, y para ellos era lo primero, era exclusivo, el Dios de Israel, el Elohim, Yahvé, Adonai, como lo queramos llamar, como aparezca en la Sagrada Escritura. Y Jesús dice que no, que Él viene, ahí muestra su plan de expansión del Evangelio a todas las criaturas, a todo el universo. Es por eso que Jesús empieza a misionar. Él no solo se queda en Nazaret, sino que él sale por toda la región de Israel, sobre todo en Cafarnaún y sus alrededores, a hacer milagros y prodigios y predicar y llevar la buena nueva, la buena noticia de Dios, para liberar, para dar fe, para dar esa seguridad de que el reino de Dios está cerca. Pero no se queda ahí, sino que a sus discípulos, a sus apóstoles, los envía varias veces. Aparece en el Evangelio: primero envía a los 72 discípulos, después envía a los apóstoles, después les deja la misión de expandir el mensaje, la buena nueva. Por eso es que los apóstoles salen, no solo por persecución romana judía, sino por el plan de expansión que les deja, esa misión les deja Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios tiene un plan, un propósito para la persona.
pero a veces la persona no está lista o la persona no quiere recibir esa bendición. Y las personas que a veces nos sentimos excluidas, nos sentimos como que no hacemos parte de el establishment de las élites, de lo que está supuestamente estructurado, que deberían de recibirlas, nosotros estamos abiertos. ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta? ¿Qué pasó con Naamán? Que ellos no dudaron, ellos recibieron a los profetas con fe, con seguridad, abrieron su mente a recibir el mensaje de Dios y recibieron la sanidad y recibieron las bendiciones materiales espirituales. Jesús estaba en un momento que no querían aceptarlo, que había mucha resistencia, que no querían escucharlo, que no querían aceptar el mensaje que él traía, que aún haciendo milagros, aún haciendo, por eso en otro fragmento, en otra perícopa de los evangelios, le cuestionan y le dicen, bueno, haga aquí milagros o yo quiero ver los milagros, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los ancianos, los levitas y todos ellos lo cuestionan, bueno, usted hizo milagros aquí y allá en Cafarnaún, aquí en el otro lado, venga aquí en su tierra, venga, háganos esto, hagamos lo otro. Entonces él es cuando él dice, solo van a recibir la prueba, la señal como Jonás. Muy importante, si Dios nos da una misión, si Dios nos da un propósito, porque Dios en todo tiene un propósito, si nosotros tenemos claro el plan de Dios, nosotros tenemos que tener carácter y personalidad. Porque va a estar el enemigo, aún la familia, va a haber mucha gente que no quiere que nosotros luchemos, no quiere que nosotros desarrollemos nuestro proyecto, hay gente que no entiende qué es lo que estamos haciendo, pero tenemos que ser fieles al mensaje y confiar, así como lo hizo la viuda, así como lo hizo Naamán, de confiar en el plan divino del Señor y creer en el poder de Jesús y creer que Él está con nosotros y que vamos a salir adelante. Eso es algo muy importante. Entonces no debe haber miedo, no debe haber inseguridad, no debe haber temor. Otra cosa muy diferente es saber si nuestros proyectos son los proyectos de Dios. Eso es otro tema que de pronto en otro momento lo vamos a tratar. Si nuestros caminos van alineados al camino del Señor, a lo que Dios quiere, porque Dios piensa una cosa y el hombre piensa otra, pero eso es diferente. Eso es otro tema que más adelante lo vamos a hablar de pronto en las reflexiones diarias del Evangelio. Por eso es muy importante tener personalidad, carácter, tener decisión, así como Jesús. Si Jesús no hubiera tenido ese carácter, esa decisión, ese positivismo, esa fe en la voluntad del Padre, pues él hubiera dudado y dice, no, aquí me quieren matar, no, aquí me quieren hacer, no, mire, mataron a Juan Bautista, ahora me van a hacer esto a mí, no, yo mejor dejo esto tirado. No, él llegó a donde tenía, primero porque es Dios, segundo porque humanamente él desarrolló mucho su carácter, su templanza, y en estos momentos tan difíciles Dios le dio esa fortaleza y lo protegió. Entonces cuando Dios nos protege, cuando estamos en el camino del Señor y vamos por la senda que tiene que caminarse, aunque como dice el Salmo 23, hayan valles de oscuridad y el enemigo nos acecha en la noche, Dios nos protege y nos saca adelante.